Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Ortega y junto a mi compañero Pablo Giovio vamos a estar presentando cómo proteger tu entorno cloud de Misconfigurations usando la herramienta Cloud Custodian. Teníamos muchas ganas de compartir esta charla con ustedes, así que bueno, esperamos que la disfruten. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Nosotros, tanto Gustavo como yo, pertenecemos al equipo de Cloud Security de Pomelo, donde básicamente eh, trabajamos mucho con automations y protegiendo nuestros servicios que están desplegados en la nube. Así que bueno, los invito a todos a conocer un poco más sobre Pomelo. Bueno, vamos a estar viendo durante la charla, vamos a hacer una breve intro, luego vamos a comenzar explicando qué es la Cloud Custodian, algunos conceptos básicos sobre las políticas que se definen en Cloud Custodian, le vamos a mostrar arquitecturas de referencia para desplegar la herramienta y por último algunos casos de usos muy interesantes. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de los controles de seguridad y queríamos mostrarles esta clasificación que está tomada del Cloud Adoption Framework de AWS, donde define 4 tipos de controles de seguridad. Son los directivos, preventivos, detectivos y responsivos o correctivos. Donde los directivos nos definen un poco los lineamientos de seguridad que y nos definen el modelo de gobierno en la organización. Los controles preventivos son aquellos que nos ayudan a proteger y a mitigar vulnerabilidades y amenazas en nuestras cargas de trabajo. Los detectivos son aquellos que nos dan visibilidad y nos ayudan a detectar desviaciones de las políticas de seguridad. Y los responsivos son aquellos que están orientados a revertir potenciales desviaciones de esos baselines de seguridad. Ahora, ¿por qué estamos hablando un poco de estos controles, ¿no? Porque un poco el desafío es cómo aplicar estos controles a un entorno donde desplegamos en cloud, donde usamos infraestructura como código, donde tenemos infraestructura muy volátil, y el desafío viene un poco por ahí. Entonces, la respuesta a cómo lo hacemos viene un poco de la mano del concepto de Policy as Code. ¿Qué es Policy as Code? Básicamente es tener las políticas escritas en código. Entonces, nosotros partiendo de nuestros controles directivos, definimos nuestra librería de políticas, ¿sí? Que eso nos van a definir un poco los tipos de controles que van a ser, en algunos casos, bueno, los que mencionamos antes, ¿no? Preventivos y se van a aplicar a través de un proceso de Static Policy Check antes de que un recurso exista en el entorno cloud. Y por otro lado tenemos los controles, bueno, como mencionamos, detectivos y responsivos, que van a ser controles que se aplican a través de un proceso de Dynamic Policy Check a posterior de que el recurso exista en el cloud. ¿Sí? Esto también se puede entender como control de postura. Como resultado de ese control, de ese Dynamic Policy Check, se puede disparar una acción de autorremediación. Y acá vemos cómo todos los controles que mencionamos anteriormente existen, digamos, en el contexto que habíamos mencionado. Vamos un slide más. Esto visto en modalidad de workflow sería, yo tengo código de infraestructura, mi infraestructura como código, existe, por ejemplo, Terraform, existe un pipeline definido en una herramienta de CI/CD, donde implemento mi proceso de Static Policy Check, donde si este proceso falla, este control falla, el recurso no se despliega, y si el proceso es exitoso, el recurso se despliega en el cloud. Ahora, pueden existir cambios que no pasan por ese pipeline y que son manuales, o pueden existir recursos que existen previamente a la implementación del control de esta política. Entonces, para eso existe la instancia de Dynamic Policy Check, que es un proceso que se ejecuta periódicamente, por ejemplo, donde si ese proceso, ese check pasa, el recurso se despliega, se deja desplegado en el cloud tal cual fue hecho, y si falla,
ahí es donde se puede disparar una acción de autorremediación. Entonces, en este proceso de Dynamic Policy Check es donde entra a jugar Cloud Custodian y, bueno, ahora vamos a ver, con Gustavo vamos a empezar a contarles sobre la herramienta. Bueno, gracias Pablo. Bueno, Cloud Custodian. Primero podemos empezar hablando un poquito qué es. Es una tool que nos permite manejar lo que es la postura sobre nuestros entornos cloud, ¿sí? Nos permite automatizar los controles de seguridad, nos permite asegurar tener compliance de nuestra infraestructura, ¿sí? E inclusive podemos usar esta herramienta, como mencionaba Pablo, no solo para detectar, sino también para autorremediar aquellos componentes que tenemos desplegados en la infra que no están compliance con lo que tenemos definido, ¿sí? ¿Por qué utilizar una herramienta de este tipo? Bueno, básicamente el componente que mayor cantidad de incidentes de seguridad genera es el tema de tener malas configuraciones, las famosas misconfigurations. Por eso, implementando una herramienta de este tipo, podemos disminuir hasta en un 80% esta cantidad de incidentes. Algunos de los componentes o principales de la herramienta. Hoy por hoy es bastante frecuente encontrarnos que en la mayoría de las empresas ya no se opera solo con un entorno, con un cloud provider, se operan con varios. Entonces, bueno, el primer feature de esta tool nos permite es tener un único lugar donde tengamos control y visibilidad de todos esos recursos que tenemos en los diferentes cloud providers. Un poco lo que mencionábamos antes también, ¿no? La posibilidad de detectar y remediar cualquier nuevo componente de infra desplegado que no esté compliance con una política que tengamos definida. Hay un apartado y un caso de uso especial que vamos a hablar después, que tiene que ver con todo lo que es la posibilidad de generar ahorros, ¿sí? Podemos ahorrar un montón de dinero implementando políticas a través de esta herramienta, y también podemos usar o podemos aprovecharla para actividades de operación diaria, como por ejemplo, detecto algún repo SR que no tiene una lifecycle policy, o rotar una key, taguear recursos, lo que fuere. Antes de meternos un poco más en profundidad en la herramienta, vamos a dar un pantallazo de algunos conceptos básicos que componen una política, ¿sí? El nombre, que habla bastante por sí solo, que es importante y es requerido porque básicamente es el ID que después nos va a permitir identificar el resultado de ejecución para saber a qué política se corresponde ese set de elementos. El recurso. Y el recurso es importante. El recurso nos define el primer conjunto de elementos al que vamos a estar aplicando. Por ejemplo, podemos elegir un bucket S3. Hasta ese momento la política nos va a estar devolviendo un conjunto de todos los buckets S3 de una cuenta. Descripción, simplemente no es mandatorio, pero está bueno que lo pongan porque es la manera de documentar y compartir con el resto de sus compañeros el espíritu de esa política. El modo, hay un montón y varía, depende del cloud provider, ¿sí? Modo pool es básicamente corriendo los de la CLI desde su máquina. Modo periódico, se encapsula todo eso, se sube en una lambda y se triggerea a través de una regla de Event Bridge. Y modo CloudTrail es parecido, se encapsula y se sube una lambda, pero esa lambda se triggerea a partir de determinado evento en CloudTrail. Lo vamos a ver un poco más en detalle después. Hasta ahí teníamos un conjunto, por ejemplo, de bucket S3. Y acá viene la parte de filtros. En filtros ustedes pueden agarrar ese conjunto, aplicarle algún criterio y podemos quedarnos con un subconjunto. Por ejemplo, queremos quedarnos con todos los buckets que no tengan encripción habilitada. Perfecto. En ese subconjunto, ahí entra a jugar lo que son las acciones. ¿Qué queremos hacer con ese subconjunto de buckets que no tienen encripción habilitada? Podría ser habilitar la encripción, eliminarlos y un montón de acciones más. Acá es un poco un ejemplo gráfico de cómo se ve una política con los componentes que le decíamos, ¿sí? Básicamente esto, a partir de un evento en CloudTrail de tipo createVolume, si detecta que ese volumen no tiene habilitada la encripción, va a tomar una acción inmediata de borrar ese volumen EBS. Ahora, hasta acá tenemos una política, la ejecutamos y eso les dije que nos devuelve un resultado. Acá en la parte derecha ustedes pueden ver cómo ese resultado en principio lo obtenemos de la herramienta. Es una lista de elementos donde cada elemento es un JSON y ese JSON va a ser con la información que nos disponibiliza la API del Cloud Provider. En este caso, por ejemplo, se puede ver que es un array de elementos de tipo EC2
donde ustedes tienen disponible para cada uno de los elementos de ese subconjunto que nos devolvió la información con la cual podríamos aplicar filtros, etc. Arquitectura. La verdad es que no hay una arquitectura específica que ustedes tengan que usar, así que les compartimos un modelo que tiene sentido para nosotros, pero podrían adaptarlo según sus necesidades. Podrían pensar en correr Cloud Custodian dentro de un cron job en un clúster de Kubernetes, ¿sí? Si hacen uso, por ejemplo, de AWS y pueden asociar todos los permisos de Cloud Custodian con un rol a través de IRSA, sería lo ideal. Ese resultado de la ejecución de las políticas, lo que veíamos en la pantalla derecha en el slide anterior, lo podríamos guardar en un bucket S3. A través de una notification, cuando hay un nuevo archivo en ese bucket, podríamos triggerar una lambda. En esa lambda podemos procesar y normalizar el evento, y ese evento lo podemos mandar a diferentes outputs. En nuestro caso, a una DynamoDB y a un SIEM. Y acá les hago un comentario importante. Una de las cosas que la herramienta no provee es la manera de poder explotar y consumir toda la info. Con lo cual es importante que cuando ustedes piensen en la arquitectura, puedan pensar alguna que les permita, con sus herramientas, poder hacer uso de esos resultados. Acá rápido una vista que le compartimos de cómo nosotros pensamos organizar la librería de políticas, una estructura jerárquica donde en función de en qué lugar ponen el archivo de la política, si lo ponemos acá en el root se va a estar aplicando a todas las cuentas en todas las regiones, si lo ponemos en esta carpeta de account A, se va a estar aplicando la política de inventario C3 a todas las regiones de la cuenta A, y así sucesivamente. La idea es ustedes poder jugar con que una política la quieren enforzar en una región, en una cuenta, en todas las cuentas, etc. Esto también le tienen que buscar la vuelta a lo que tenga sentido para el caso de uso de ustedes. Bueno, y acá vamos a estar viendo, vamos a ver cómo definimos un control del tipo detectivo, una política de Cloud Custodian del tipo detectivo. Y imaginemos, ¿no?, que en nuestra organización tenemos un lineamiento que nos indica que todos los clúster, los recursos de KS, digamos, los recursos del tipo de KS, los clústeres recurrentes, tienen que tener el login de control plane habilitado. Entonces nosotros nos escribimos una política que afectaría a los recursos del tipo EKS, donde vamos a ir a buscar todos aquellos recursos que no cumplen con esta condición. Es decir, vamos a especificarle dos condiciones: o que el cluster login enable esté en false, o que el cluster login types no tenga el valor de audit. Entonces, una vez que ejecutamos esta política, vamos a ver el output, como mostró antes Gustavo, del tipo JSON, donde vamos a ver el valor que estábamos buscando, en este caso el cluster login enable en false, y debajo nos va a indicar con cuál de las condiciones que le especificamos en la política hubo matching, ¿sí? Así que este sería, digamos, el output estándar de una política elemental como la que vimos. Bueno, Pablo recién les comentaba sobre una política donde detectamos un desvío entre lo que definimos como compliance y nuestra infra. Ahora vamos un paso más, y ahora cuando detectemos ese desvío queremos aplicar una medida para corregirlo. Puede haber varios escenarios. Dos que proponemos acá podría ser un recurso no compliance, podríamos eliminarlo o podríamos modificarlo, ¿sí? En este caso se puede ver que a partir de un evento en CloudTrail, de un evento de tipo run instance, si en el filtro encuentra que esa instancia no tiene el tag creator name, vamos a aplicarle una acción donde vamos a taggear esa EC2 con el tag creator name y con el tag creator ID. ¿Qué es lo que pasa, digamos, por detrás? Y esto es lo bueno de la herramienta, ¿no? Todo lo que nos facilita e implementa por nosotros. Lo primero que va a suceder es que la herramienta, al estar ejecutándose en modo tipo CloudTrail, va a generar una lambda. En esa lambda embebe todo el código que necesita Cloud Custodian para ejecutarse, ¿sí? E inclusive embebe la política, que es lo que podemos ver en el slide. Además, va a estar generando una regla de Event Bridge. A partir de cuando surja un evento de Run Instances, va a triggerear la ejecución de la lambda que vimos. Acá podemos ver, generé una instancia para la demo, la realidad es que es tan rápido que no me dejó capturar la pantalla,
podemos ver que ya generó un Creator ID y un Creator Name, en base a lo que habíamos visto que pedimos que definieran las acciones de la política. Y por último, podemos ver en el log, en el log group, podemos ver el log de lo que sucedió y cómo fue que esto se aplicó, ¿no? Por ejemplo, cómo detectó la creación de una instancia, detectó que le faltaba el tag creator name, y a partir de ahí invocó la acción que tiene que ver con la política demo EC2 autotag user y terminó aplicando los tags en cuestión. Inventario. Este es otro caso de uso que nos pareció muy bueno poder compartirles. Básicamente fundamental para los que hacemos seguridad, conocer también qué es lo que tenemos que asegurar. Y sabemos que lo difícil de esto tiene que ver con poder mantener un inventario de manera actualizada y dinámica, ¿sí? Así que la herramienta nos da un muy buen caso de uso para esto. Básicamente, ejemplo de pantalla, con esa política definimos el primer conjunto de todas las EC2, ¿sí? Sin ningún filtro. Entonces eso nos va a estar devolviendo todo un array de elementos de todas las EC2 correspondientes a una cuenta. Ahí está puesto en modo schedule, con lo cual eso va a ser una lambda que se ejecute todas las horas al minuto y 15, y va a estar devolviendo el archivo resultado en un bucket específico. Y acá les compartimos una de las tantas maneras que existen de procesar el resultado. Como nosotros le dijimos, elegimos a través de una lambda normalizar ese evento y mandarlo, por ejemplo, al 100. Acá pueden ver una gráfica rápida, donde la info la modificamos por cuestiones medias básicas, ¿sí? Pero pueden ver, por ejemplo, muy rápidamente podemos conocer la distribución de instancias por región, o qué instant metadata version tenemos, cómo es esa distribución en nuestro inventario. Así podrían hacerlo absolutamente con todos los recursos que la API de AWS disponibiliza. Por último, múltiples accounts. Bueno, la realidad es que esto es algo que tenemos que utilizar porque rara vez tenemos una única cuenta. Lo mismo pasa en GCP con los proyectos y en Azure. Con lo cual, hay todo un universo de herramientas que vienen, digamos, en torno a Cloud Custodian, que nos facilita la implementación de un montón de cuestiones. Una de ellas es C7N.org. Básicamente nos proporcionan un script que lo ejecutamos contra nuestra cuenta donde tenemos definido organizations, en el caso de AWS. Eso nos va a estar generando un archivo YAML con todo el listado de nuestras cuentas y donde nosotros podemos parametrizar cuestiones como qué regiones queremos para cada una de esas cuentas, qué variables de entorno queremos definir, qué rol tenemos que usar cuando querramos hacer algo contra esa cuenta, qué tags queremos definir. ¿Por qué es importante esto? Imagínense que tagueamos en ese archivo las cuentas de producción, de desarrollo y de stage. Bueno, después podríamos ejecutar políticas y decimos, esta política queremos enforzarla contra las cuentas que estén tagueadas como producción, estas como stage, etc. Así que nada, esto es una herramienta muy muy buena, y otra cosa muy buena que tiene es que les permite ejecutar en varios threads en forma paralela una política contra múltiples cuentas. Así que se las recomiendo para que la tengan en el radar si el caso de ustedes es el de múltiples cuentas. Ahí tienen un link para poder acceder a más información. Bueno, y uno de los features muy interesantes también que tiene la herramienta es el de cost management, o bueno, utilizado para optimizar costos. Y básicamente tiene tres tipos de optimizaciones. El primero, que tiene que ver con apagar los recursos fuera del business hour. El segundo, que tiene que ver con redimensionar recursos que fueron sobredimensionados, y esto lo hace basado en las métricas de uso durante un determinado tiempo. Y por último, el eliminado de recursos, también basado o sea, en el uso, en el no uso durante un periodo de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. En el primero vemos una política que apaga las máquinas todos los días a las 19 horas, todas las máquinas que tengan el tag de Cloud Custodian Made of Hours. Por supuesto que generalmente este tipo de acciones requieren que haya otra política que las encienda todos los días a una determinada hora. El segundo ejemplo se muestra cómo se redimensionan
recursos con otra familia de instancias, las instancias que tuvieron un consumo del menor al 3% del CPU durante los últimos 14 días. Y la tercera muestra cómo bueno, se eliminan instancias que no fueron utilizadas durante los últimos 30 días. Y también cómo se puede enviar una notificación al owner de la instancia. Bueno, eso es muy interesante. Y por último queríamos contarles sobre un proyecto que estuvimos trabajando que tiene que ver con asegurar el principio del mínimo privilegio en las aplicaciones, en los roles que usan las aplicaciones en AWS, ¿no? Y el objetivo un poco era reducir los privilegios en base al uso de los servicios. Es decir, nosotros partimos de un rol que tiene permisos sobre ciertos servicios y la idea es todos aquellos servicios que no fueron utilizados por el rol en los últimos 90 días, supongamos, poder revocar esos permisos, así logrando un rol con permisos mínimos y necesarios. Esto es bajo la premisa que nosotros asumimos que si un rol no utilizó un servicio en los últimos 90 días es porque ese rol no lo necesita. Este tipo de funcionalidades se pueden ver en herramientas como Akbar, que es muy conocida, o RepoKit, que es un proyecto de Netflix que básicamente hace esto. Y estas herramientas lo que utilizan es el servicio de YAM Access Advisor, donde bueno, entrega justamente toda esta información como para que uno pueda hacer este análisis. Entonces, nosotros íbamos a utilizar estas herramientas, pero como ya teníamos Cloud Custodian implementado, nos preguntábamos ¿por qué no usar Cloud Custodian? Veamos si Cloud Custodian nos puede resolver este problema, ya que lo tenemos conectado a todas las cuentas y mirando todo nuestro entorno cloud. Entonces lo que encontramos en Cloud Custodian era que hay un filtro que se llama usage, del tipo, pertenece a, digamos, o sea, opera sobre los recursos del tipo rol y usuarios, pero la ejecución de este filtro nos entregaba cierta información que no era demasiado completa. Entonces lo que nosotros hicimos fue modificar el módulo, esto está escrito en Python, ¿no? Esta herramienta. Entonces modificamos el módulo de YAM para que nos entregue toda la información que nosotros necesitábamos. Y en lugar de tener un listado de roles, que es la salida default de ese filtro, lo que logramos es tener la salida de todos los roles de la cuenta con todos los servicios que tienen permitidos y cuándo fue la última vez que se utilizó ese servicio. Entonces, a partir de ahí, nosotros pudimos hacer un análisis automatizado y lograr candidatear todos los servicios que pueden ser eliminados de un rol por falta de uso. Así que esto fue muy interesante y nos resolvió esa problemática. Así que bueno, este era lo último que queríamos contarle de Cloud Custodian. Agradecemos su atención y espero que les haya sido útil toda la información que les mostramos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el Q&A. Bueno, aquí estamos nuevamente, ya luego de la charla, la verdad que muy interesante. Y tenemos con nosotros a Gustavo Ortega para hacerle algunas preguntitas. Así que aprovechemos todo lo que van dejando ahí, como siempre en la aplicación de Swapcard, en la sección de preguntas de las charlas, se las hacemos en vivo a los speakers. Así que si tienen una hora, incluso la pueden meter y llegamos. Bien.
La primera pregunta que te queremos hacer, Gustavo, es alrededor de compliance, ¿no? Porque esto es como enforzar policies a través de código, pero viste, compliance es como tiene un espectro más amplio. O sea, el objetivo es ser compliant, ¿no? Entonces, como me interesa trabajando, o sea, muchas veces también las personas que están en la parte de compliance no son técnicas, entonces me gustaría por ahí que nos cuentes cómo es traducir el requerimiento de compliance y la interacción con los equipos de compliance y ustedes para llegar a efectivamente estas policies, ¿no? Bien, bueno, primero gracias a todos por participar de la charla. Mira, la verdad que una de las cosas que tiene de buenas esta herramienta es que cuando empezás a familiarizarte con la manera de escribir las políticas, te encontrás con una sintaxis que es, la verdad que bastante simple, y lo bueno de la herramienta también es que te provee out of the box un montón de funciones, con lo cual me animo a decirte que es una herramienta que le proporciona a equipos que quizás no están tan en la diaria técnicamente hablando, la posibilidad de poder volcar, no sé, te agarrás, por ejemplo, el CISA AWS Foundations Benchmark Controls y te volcás. Esos controles, una persona que no esté en la diaria técnica puede tranquilamente empezar a animarse a llevar todo eso a lo que sería el lenguaje de la herramienta, como para poder hacer una especie de empezar a tener el grado de compliance con cada uno de esos controles que las diferentes normativas te proporcionan. Bárbaro. O sea, vos dirías que podría llegar a ser con algo de training utilizado por gente de compliance tradicional no técnica, pero que como... porque la ves y es como human readable, ¿no? O sea, lo puede entender una persona. ¿Ustedes trabajan así Exactamente. o lo intentaron? ¿Tuvieron...? O sea, puedes... Mira, esto se empieza a dar naturalmente porque la herramienta nació como una necesidad del equipo de cyber, Ujú. ¿sí? Pero después te empezás a dar cuenta que es una herramienta que puede servir a un montón de equipos. Te puede servir al equipo que tenga que hacer FinOps para el tema de costos, te puede servir para los equipos de infra, para poder detectar y hacer el inventario de un montón de activos, con lo cual te empezás a encontrar que diferentes equipos con diferentes skills técnicos pueden empezar a meterse en la herramienta. Y la verdad que en la práctica es muy, muy simple, y como lo elaboramos todo como código, básicamente también siempre acordate que tenés la opción de, quizás una persona no tan técnica te puede meter un PR y vos podés desde ese PR ayudarlo, acompañarlo, pero digamos que el grueso del trabajo puede quedar delegado en cada uno de los equipos, y eso está bueno, porque es una manera de laburo bastante, me parece, escalable. Bien. Acá hay una pregunta muy interesante de Jonathan Prado, que es, ¿qué pasa con el tema de la posibilidad de tener overhead administrativo o overhead burocrático, si querés, por el tema de los permisos y que, bueno, la baja de permisos? O sea, quizás, viste, empezás a hacer estas cosas y de repente decís, uy, están todos los permisos muy arriba, empiezo a bajar y por ahí ni sabías que había un equipo que su forma de trabajo normal dependía de sus permisos. Entonces, Sí, mira, lo que tiene de bueno esta tool, primero es que te va a permitir tener visibilidad, ¿no? ujú, Para mí eso es fundamental, porque para poder darte cuenta de eso, ese tema de que tenés permisos, digamos, por demás, o por ejemplo, esta tool es re buen aliado para implementar Pulp, ¿sí? Para poder empezar a darte cuenta qué roles tenés generados que tienen permisos que no están siendo utilizados. Y lo bueno de esta tool es que vos tenés la parte de lo que sería la parte detectiva, y en un estadio de madurez mayor en la organización, yo lo que les recomiendo es, lo pueden empezar a combinar con lo que serían los controles preventivos, o mejor dicho, perdón, con los controles correctivos, donde, por ejemplo, a futuro, cada vez que se detecta, se ejecuta una política que detecta, por ejemplo, no sé, un access key que no fue rotada en los últimos 90 días. Bueno, cuando ya tienen un estadio de madurez mayor, ustedes ya podrían configurar acciones correctivas para que, por ejemplo, se tome una acción de forma inmediata sobre eso que no está compliance con la política definida. Con lo cual todo ese overhead administrativo lo pueden ir delegando en la herramienta, obviamente con los recaudos de entender los riesgos y los recaudos que hay que tomar para tomar acciones correctivas de manera automática, ¿no? Pero todo ese overhead administrativo lo pueden ir volcando a la herramienta, así que para mí va a ser un gran aliado en ese tema. bien. Buenísimo. Y último, cortito, que tenemos menos de un minuto.
Vos hablaste de la parte, creo que dijiste FINRA recién, ¿verdad? Entonces, hay como bundles así o templates de, ¿querés ser compliant con esta norma? Esto es lo que tenés que tener, o querés ser compliant con esta certificación tipo SOC o SOX, esto es lo que tenés que tener o no, o estoy soñando. Mira, te lo resumo y después si hay alguien que esté interesado, obviamente ahí podemos pasarle la forma que me contacten para que a los que les pueda ayudar, encantado. Para mi gusto, cuando hicimos el análisis de herramientas, esta herramienta tiene dos faltantes, ¿sí? Y vos justo ahí diste en el clavo con uno de ellos. Esta herramienta lo que no te proporciona es una manera rápida de poder explotar los resultados de tus políticas. Y otra cosa que no trae es un set de políticas para poder evaluar cuán compliance estás con diferentes normativas. Bárbaro. La buena noticia acá es que simplemente buscando en la web te encontrás con un montón de gente que comparte con la comunidad los controles, por ejemplo, de SysAWS Foundation Benchmark, que ya los tradujo al lenguaje de Cloud Custodian. Más allá que son fáciles de escribir, la verdad es que hay y empieza a haber cada vez más intención de la comunidad de compartir con el resto las políticas que va escribiendo. Bueno. Así que la respuesta rápida es no existe oficialmente por la herramienta, pero sí en la comunidad te vas a encontrar gente que te puede compartir el laburo que ya hizo en ese sentido. Bueno, bárbaro. Gracias. Como siempre, la comunidad al rescate. Bueno, te agradecemos un montón por tu charla, por tus respuestas, por estar acá. A vos del otro lado por acompañarnos y hacer las preguntas. Nada, vamos a un pequeño corte y seguimos con la próxima charla. Vamos a nerdear.